Del campo en la Argentina debemos reconocer que recibió el impulso de crecimiento que nos colocó entre las primeras naciones del mundo hace muchos años. Luego, por un conjunto de desaciertos en políticas económicas y de interpretación de lo que significa progreso, quedamos adormilados en una situación en la que el sector se convirtió en un generador de renta para el país, pero ha perdido el fuego sagrado que lo impulsa al crecimiento, a la generación de riquezas que proviene de la inversión, la tecnología y la ciencia, aunque extrañamente esos atributos el país los tenía, aunque adormilados. Hoy veremos por arriba una historia de aquella Argentina que nos susurra al oído de que es posible, con tenacidad, lograr que los sueños se transformen en realidad. Es una historia de familia que se transforma hoy en la de miles de argentinos vinculados a ella. Mi papá vino de Italia mucho antes que mi mamá, como una historia de muchos inmigrantes, dejando a mi mamá en Italia con dos hermanos, que se reencontraron 12 años después. En el año 35, cuando llegó mi papá, mi tío, que se llamaba Joaquín, a quien le debo el nombre, ya vendía pollos en las calles de Buenos Aires. Entonces mi papá en el 35 llega y encuentra que mi tío le pidió que lo acompañara en el trabajo, que era un carro y un caballo, y vender con ellos pollos vivos por las calles de Buenos Aires. Ahí empieza nuestra tradición avícola, si se quiere. Cuando llegan mis hermanos, en el año 47, ya tenía un hermano, Salvador, de 13 años, y Pierino, que cuando mi papá vino a la Argentina, mi mamá estaba embarazada de Pierino, o sea que no lo conocía a mi papá. Pierino tenía 11 años. Estudiaron, terminaron el primario. La generosidad de Argentina para con los inmigrantes acá está cabalmente demostrada. Siempre la integración era sencilla y así fue para toda mi familia. Pero mi hermano Pierino siempre quiso trabajar con mi papá, siempre quiso ayudarlo. Entonces comenzaron a tener un puesto de pollos en un mercado que se llamaba Mercado Porteño, en la calle Gaona y Treyes. Todavía se ve la fachada. Ahí estuvimos hasta el año 1965, en que vinimos aquí, a Tres Arroyos 378, o sea que hace 46 años que estamos en este domicilio, donde instalamos un puesto de venta de pollos, un negocio de venta de pollos y una cámara frigorífica, y comenzamos con la actividad de distribución para luego abarcar las etapas de producción en la provincia de Entre Ríos inicialmente, junto con otra familia también pionera en esto, la familia Sant'Angelo, que son los dueños de una empresa colega muy prestigiosa, y que se llama Soichu, y juntos transitamos el camino de crecimiento hasta el año 1985, donde cada uno siguió por su camino, y Granja Tres Arroyos desde ahí hasta acá siguió funcionando con ese nombre, que era el que ya tenía desde el año 65. Así que es un poco la historia hasta el día de hoy. Somos 4.000 empleados en relación de dependencia dentro de la República Argentina y 450 en la República Oriental del Uruguay. Si uno pudiese reconstruir esos diálogos familiares, esa conjunción de sueños, tendríamos seguramente una fórmula asegurada de un éxito empresarial. ¿Cómo es que ellos interpretaban lo que estaban viviendo y cómo también se comenzaron a trazar las primeras líneas para encuadrar esa familia trabajadora en una empresa que se proyecte hacia el futuro? Hay muchos momentos de eso, nunca como se ven o como se imaginan, sentados en una mesa, como una gran reunión de directorio. Nuestros lugares de reunión eran el umbral del negocio aquí, a veces trabajábamos hasta los domingos, cuando no había actividad, sentados en cualquier rincón, en cualquier lugar, conversando sobre lo que tendríamos que hacer. Mi hermano Pierino era un hombre que siempre pensaba en algo un poco más grande, en vender, en vez de vender de a un pollo, tratar de venderle un cajón, hacer un reparto, y así fueron los primeros pasos, los primeros inicios. Mi papá mucho más conservador, más
afectado por todo su pasado, era mucho más tímido para los negocios, muy cuidadoso. Mi hermano Salvador también, y después, bueno, aparecí yo en esta historia familiar como un muchacho con algunos inquietudes bastante marcadas. Pude estudiar, pude tener un título, eso era un orgullo para toda la familia. Ellos me transformaron un poco en el conductor o en el jefe de la familia, siendo el menor, pero se entiende en las familias de inmigrantes, el que nace en el lugar donde se vive, conoce mejor las reglas, conoce mejor las costumbres. Si bien mis hermanos estaban sumamente integrados a la sociedad argentina, ¿no? Pero pasa eso. Ese umbral en la vereda, esas largas charlas familiares desembocaron a través de los años en lo que es la empresa hoy. Granja Tres Arroyos está integrada desde el origen de la cadena, ya que posee una cabaña de abuelos en la zona aislada de la provincia de Entre Ríos y plantas de incubación para pollitos bebé con volumen semanal de 1.600.000 aves, a los cuales con un moderno sistema de vacunación se los provee de inmunidad para luego transferirlos a los galpones de engorde propios de productores o integrados. El desarrollo de la integración con terceros genera además una enorme posibilidad a pequeños y medianos productores de participar en esta cadena de alto valor agregado. El desarrollo de esta integración ha sido el resultado de un largo camino de confianza y compromiso entre la empresa y los productores. Las plantas de faena están ubicadas en Capitán Sarmiento y en Concepción del Uruguay y faenan un promedio de 400.000 aves diarias. La empresa posee plantas de alimentos balanceados con capacidad de 45.000 toneladas mensuales. Agregar valor también se convierte en una pasión y de ahí el desarrollo de nuevos productos saborizados, cocidos y prefritos y subproductos para la fabricación de caldos y sopas. En la República Oriental del Uruguay posee una planta con capacidad de procesamiento de 8.000 aves por hora y alojamiento para 1.600.000 aves. En Colón, provincia de Buenos Aires, la empresa adquirió en el año 2008 una cadena procesadora con líneas de fiambres crudos y cocidos, salchichas, mortadela, salame, salchichón y cortes frescos y congelados de carne de cerdo. Esta nueva actividad abrió la puerta para que en poco tiempo la empresa incursione en la actividad porcina, integrando verticalmente la actividad y vigorizándola y aportando todo el conocimiento adquirido en la actividad avícola. Transcurrieron muchos años de aquella avicultura artesanal, de intuir esa enorme posibilidad que estaba latente para el país y de la que surgió el impulso para dar un paso transformador que, aunque parezca sencillo, en nuestro país no lo era, ya que vivimos sin un rumbo en materia económica y sin estrategias ni políticas públicas que fueron suplidas por decisiones empresariales que abrieron el camino. En el año 1975 yo, muy joven, organicé la primera exportación argentina de pollos. Lo organicé agrupando a un conjunto de 14 empresas y habiendo hecho un convenio en época de democracia con una empresa exportadora que se llamaba Brascan, no existe más. Terminamos ese convenio y nos encontramos con que el golpe militar nos obligaba a trabajar a través de la Junta Nacional de Carnes, con una marca única y con un procedimiento que era exclusivamente monopolizado por la Junta Nacional de Carnes. Hicimos la primera exportación, viajamos a Medio Oriente para ver en qué nos habíamos equivocado, cómo podíamos mejorar, contratamos un vapor, se llamaba Chipoletti, embarcamos 3.000 toneladas de pollo en la calle Corrientes y el puerto, donde hoy comemos en los restaurantes. Y cuando nos quisimos dar cuenta teníamos la tablita cambiaria.
Con la tablita cambiaria era la época del DM2, había que comprar más que vender, transformarnos en importadores más que en exportadores. Pasaron los 80 con todas las idas y venidas, los diferentes planes económicos. Vinieron los 90 y transformamos un poco nuestras industrias, incorporándole tecnología. Pero seguíamos con la misma situación, con el 1 a 1, cada día éramos menos competitivos y no podíamos explicar por qué no podíamos ser exportadores, ya teniendo industrias más o menos modernizadas. Nosotros, como una cuestión estratégica, pero ya te digo, no hablada en una reunión de directorio, sino marcando un camino, que ese era el papel que me tocaba, yo dije, vamos a habilitar nuestras plantas para el mercado común europeo y vamos a ser buenos exportadores y demostrar que podemos, porque algún día esto va a ser diferente. Y empezamos en el año 94 a exportar a Europa. Vimos que las exportaciones nuestras eran bien recibidas, que podíamos ser tan competitivos como los brasileños en cuanto a calidad, que no teníamos el volumen de ellos, pero que podíamos tener un buen producto y acreditar una marca. Y fuimos manteniendo una exportación, eso lo hicimos como una estrategia similar, 3 empresas de Argentina, nosotros en mayor volumen y otras 2 en menor volumen. Y fuimos transitando todos los 90 demostrándonos que podíamos. Vos me preguntabas si es una ecuación económica, en ese caso la ecuación económica era saber que perdíamos algo, pero estaba dentro del contexto de lo que podíamos llegar a hacer y podía ser una salida a futuro. Bueno, llegó el 2001, crisis casi terminal, la pasamos, recibimos ayuda de todos los que pudieron ayudarnos, dimos la vuelta y los mismos empresarios que no sabíamos por qué no podíamos exportar, nos transformamos en exportadores. Hoy Granja Tres Arroyos todavía hoy mantiene el 30% de las exportaciones de pollo de Argentina, que son de 350 millones de dólares. Vamos a 65 países, a 5 continentes, o sea, estamos en los 5 continentes del mundo con productos con nuestra marca, reconocida calidad, diferentes tipos de productos, así que podemos. Se probó que era posible y que el valor agregado es el camino del crecimiento que se traduce en progreso, porque este es el valor por el cual debemos esforzarnos. Las antinomias y la puja entre sectores nos empobrecen y retrasan. Sumar y no impedir. Actitud proactiva, le dicen. Mira, la mía es muy clara, es cambiar el O por el I. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina es un país que está preparado para exportar materias primas primarias, como se las define desde el punto de vista aduanero, lo cual no quiere decir que no tenga valor agregado, algo que hay que desterrar completamente, porque tiene muchísimo valor agregado a través de la tecnología, de la investigación y desarrollo y de la puesta en valor de esos productos. Hay que exportar eso y también hay que exportar todo lo que se pueda transformado. Entonces no es el O, hay que exportar, a lo mejor hay que exportar, creo yo, maíz y pollos y cerdos, y ese pollo y ese cerdo lo más elaborado posible, porque nosotros le damos a ese maíz mucho más valor que el que tiene como maíz en sí mismo, lo cual no quiere decir que tenga que haber una antinomia. Nosotros no funcionaríamos si no tenemos producción de maíz. Y con respecto a retenciones, tenemos un buen cálculo hecho que demuestra que cuando sos competitivo no lo sos por una cuestión de retenciones, sino que lo sos por toda la estructura que tenés a tu alrededor, porque una empresa poco conocida como es Granja Tres Arroyos ocupa 4.000 personas en relación de dependencia de varios gremios, distintos gremios. Es una empresa que desde el punto de vista de la ocupación y de su lugar social es muy importante dentro del contexto argentino. Entonces quiere decir que el valor agregado existe representado por esas personas que trabajan en la actividad. Pero no quiere decir que solo nosotros somos exportadores porque hay una política de retenciones. La realidad es que antes nosotros teníamos
un reintegro superior al que hoy tenemos y que antes tampoco pagábamos nosotros retenciones. Nuestro producto paga 5% de retenciones en la exportación, o sea que también estamos gravados, casi te diría de la misma manera que está gravado cualquier otro producto, teniendo dentro de la composición de su costo una gran cantidad de insumos que no tienen los otros productos primarios. Entonces, desterrado eso, debemos mantener esta realidad. Si no hubiera retenciones, nuestro pollo en el mercado interno sería más caro. Eso es una realidad contundente y forma parte de una política que no fija nuestra actividad ni la actividad agraria, sino de una política que nos supera a todos, que es la política que establece el Gobierno Nacional. Una gran mesa de diálogo con interlocutores renovados que quieran montarse en la modernidad a través de un serio compromiso. Un sinceramiento en los comportamientos sociales que involucran aspectos como los laborales e impositivos. Un imaginar común de un espacio donde quepamos todos. Hace pocas semanas fue dado un nuevo paso en la avicultura y reviste para la empresa un significado especial. Para el país y para la avicultura en general es importante decir que esta es la última planta que había inactiva desde la gran crisis, la gran depresión, como decimos nosotros, que terminó de representarse en el año 2001, pero que en realidad arrancó en el año 95 o 96. Ahí se cerraron aproximadamente 10 empresas con las plantas que tenían todas esas empresas. Plantas de alimento, plantas de pollo de faena o plantas de incubación. Esas empresas en manos de nuestra empresa o de algunos colegas se fueron reactivando. Esta es la última planta importante que quedaba inactiva, así que para mí tiene un significado especial. Sucede esto en Pilar, provincia de Buenos Aires, que fue hace muchos años el corazón de la avicultura argentina, y hoy esto tiene una carga simbólica y un impacto económico-social muy grande para el municipio. El día 15 de marzo tenemos la anuencia que la Presidenta de la Nación visitará esa planta. Y también como importante la actitud empresarial con responsabilidad social. El emprendedor en este caso ha tomado actitudes de mejorar la calidad de vida con agua potable hacia la zona circundante, es decir, la parte posterior de San Sebastián, tomar la responsabilidad social de contribuir a un colegio que se encuentra en el barrio Pinazo, que es muy cercano a él, de la Escuela 41, el mantenimiento, y también hemos pedido y hemos tenido la colaboración de construir espacios públicos de recreamiento, una plaza acorde a lo que los vecinos se merecen, y todo esto se ha hecho con la posibilidad de tener el partido de Pilar, empresarios con responsabilidad social. Creo que la importancia que realmente tiene es la reactivación de una planta, fuente de trabajo digna, y tal vez lo más importante, algo místico como era haber perdido la capacidad de que la gente pueda tener trabajo digno en la localidad, hoy le da la esperanza a continuar de la misma manera, mano de obra local, como experiencia fundamental y calidad de vida hacia lo que acorde a los argentinos y a la provincia y el modelo nacional viene marcando. En marcha entonces ya la nueva planta, va ampliándose el círculo virtuoso de una empresa y un sector altamente competitivo que supera las exigencias en cuanto a normas de calidad y seguridad de los mercados más exigentes. Nós temos aqui em Pilar uma das plantas de produção frigorífica de aves, uma das mais importantes hoje da Argentina, né? Comparada ao Mercosul, tem uma planta muito moderna, um equipamento muito moderno, equipamento Lincoln, equipamento de classificação de primeira linha.
Las exigencias de bienestar animal, la higiene y seguridad y el tratamiento de las aguas están contemplados bajo las normas más exigentes. Los subproductos son trasladados y tratados en otra planta, evitando así la liberación de gases. Acá del agua que veíamos que salía por la tercera zaranda está entrando a este tanque, llamamos tanque ecualizador. Es un tanque australiano de una capacidad de 500 metros cúbicos. Aquí el agua permanece, se estabiliza y luego la pasamos al tratamiento de efluente. El agua que sale de acá del tanque ecualizador se la chupa por estas dos bombas y la manda al flotador. El flotador, por medio de productos químicos, un coagulante y un floculante, separa la grasa del agua. Vas a observar vos la calidad de agua que te entra allá y la calidad de agua que te está saliendo ahora del flotador. Si la grasa que sale de aquí del flotador se calienta en este tanque a 95 grados, luego pasa por la centrífuga separa la grasa en aceite y agua, la grasa genera un barro orgánico que cae en el volquete, el aceite en ese tanque, el agua se vuelve a mandar al tratamiento. La grasa y el aceite se mandan para otra planta donde son tratados en una caldera que tenemos especialmente para eso. Era un desafío porque el mayor problema al estar tan poblado, la localidad de Pilar, nuestro desafío era manejar bien los efluentes y tratar de no producir tampoco olores ni ningún tipo de complicaciones a la comunidad. ¿Y lo lograron? La verdad que lo logramos. Lo hemos logrado y nos sentimos muy orgullosos. La planta está andando muy bien, sobre todo esto es algo que queremos recalcar siempre, que la mano de obra que hemos logrado de la zona de Pilar y aledaños es gente con muchas ganas de trabajar, muy eficiente y realmente muy responsable. Estamos teniendo niveles de ausentismo muy bajos. Fue esta una posibilidad para, junto a ustedes, reflexionar sobre la medida de lo que podemos hacer y escuchar algunas reflexiones sobre la manera en que fue transitado el camino. Nunca lo sentí como una presión, sí como una concesión, como algo que lo hacíamos, creo que fue natural para todos. Lamentablemente yo no tengo ya a mis hermanos, ¿no? Pero repetiría mi vida de la misma manera que la hice, ¿no? Nosotros empezamos con orígenes muy humildes, pero muy trabajados, ¿no? Entonces siempre hemos tenido una forma de llevar adelante las cosas en armonía. Inclusive mi hermana trabaja en nuestra empresa, es una de nuestras directoras. Lo hemos hecho de esa manera, nos ha salido como nosotros lo imaginamos y ahora la tarea es hacerlo trascender hacia quienes nos van siguiendo a nosotros, hijos, sobrinos. Hay muchos dentro de la empresa integrados a ella con mucho esfuerzo y bueno, yo les pido que también tengan la misma pasión que tuvimos nosotros para hacer este trabajo. Creo que con esos atributos y la honradez va a seguir funcionando todo bien. Pasión es ese sentimiento fuerte que no desplaza a los demás, al contrario, los enriquece. Pero es un sentimiento vital como motorizador de la actividad y el rumbo que uno se ha fijado. Es un sentimiento que, a mi modo de ver, se nutre del sentido que se le da a las cosas. Uno ama con pasión, trabaja con pasión, educa con pasión. Se construye con pasión una empresa y, por supuesto, también un país.